En este video vamos a abordar la noción de validez de medida y los diferentes subtipos que la caracterizan. La bibliografía que vamos a utilizar son básicamente los dos capítulos que venimos trabajando de Al-Babi sobre conceptuación y operacionalización, y como bibliografía obligatoria vamos a trabajar el libro de metodología de Giorgio Corbetta o el Escalas Básicas de Medida de Cortés y Rubalcaba. La validez de medida es una de las valideces, uno de los conceptos en que la validez es desagregado. Recordemos aquí las nociones ya presentadas previamente, por ejemplo, en relación a Shice, Cook y Campbell, que hablan de validez de medida, interna, validez externa y la validez de la construcción estadística. Vemos una noción general de validez de la medida. Recordemos que tenemos observaciones. Estas observaciones han sido hechas con base a un conjunto de conceptos y de relaciones entre conceptos de los cuales hemos, por un proceso de sucesivas aproximaciones, especificando cada vez más enunciados particulares, y al final terminamos con ciertas mediciones hechas sobre unidades de análisis que recogimos en una muestra. Precisamente, la relación entre estas mediciones y los conceptos y las teorías de las cuales partimos es el campo sobre el cual se presenta el concepto de validez de la medida. ¿Qué es lo que hacemos cuando decimos que una medida tiene validez? Básicamente hacemos un juicio donde decimos que existe una correspondencia en el plano teórico, es decir, entre los conceptos y las observaciones que se han realizado. Ese juicio se deberá realizar tanto frente al resultado de la operacionalización, es decir, una vez que completamos el diseño de los indicadores, así como luego de hacer el trabajo de campo, en la medida que ya tenemos los registros hechos y conformada nuestra matriz de observaciones, como finalmente en el momento de realizar el análisis estadístico de las medidas que hemos hecho. Es decir, la noción de validez de medida no es algo que se evalúa o que se aplica o que se juzga en un momento determinado, sino que está presente a lo largo del tiempo. Siguiendo a Babi, así como a otros muchos metodólogos, reconoceríamos al menos 4 tipos o subtipos de validez de medida. Están ordenados de forma más general y menos rigurosa a formas más rigurosas y también más debatibles. En primer lugar, la validez patente o face validity en inglés. En segundo lugar, la validez de contenidos. En tercer lugar, la validez de constructo. Y en cuarto lugar, la validez de criterio, también llamada predictiva. Como hemos dicho, la validez menos exigente es este primer juicio global general que hace una comunidad sobre si la medida que ha sido propuesta se corresponde con este concepto que se quiere medir. La validez de contenido refiere a la cobertura que los indicadores hacen de las diferentes propiedades que están contenidas en el concepto, los conceptos a medir. La validez de constructo tiene que ver con las relaciones, tanto lógicas como empíricas, entre los indicadores que se han propuesto y entre las dimensiones que el concepto tiene. Y finalmente la validez de criterio, también llamada predictiva, de nuevo, tiene que ver con relaciones entre el concepto y otros que la teoría. Vamos una a una, empezando por la validez de patente y la validez face validity. ¿Bien? En primer lugar, la face validity es un juicio subjetivo, es absolutamente relativo, es una primera impresión, un juicio global sobre la relación entre el conjunto de medidas que se ha planteado y el concepto que se puede medir. ¿Ya? Puede ser emitido tanto por la comunidad de pares, es decir, por otros investigadores, otros académicos, pero también la validez de patente puede ser hecho por aquellos que están siendo estudiados. Es decir, por ejemplo, cuando uno indaga a través de un estudio
si el conjunto de indicadores que se ha planteado, por ejemplo, si uno está interesado en evaluar capital cultural, si los indicadores que ha dispuesto son considerados indicadores de capital cultural en determinados sociales. Es muy útil la validez de la Face Validity en las primeras etapas de operacionalización porque realmente permite orientar el trabajo. Sin embargo, ha sido objeto de múltiples críticas, es decir, porque depende quiénes han sido considerados para emitir este juicio de Face Validity, es que las respuestas pueden ser muy generales. A su vez, la Face Validity suele decirse que refuerza la conformidad con ciertos patrones o tradiciones de investigación que existen en la comunidad académica, por lo tanto, podría ser el caso inclusive de que la Face Validity llevara a un conservadurismo o a esclerosar el desarrollo de nuevo tipo de medidas. La validez de contenido. La validez de contenido es aquella que se hace generalmente al finalizar el proceso de operacionalización. Lo que se hace es revisar una a una las medidas propuestas y valorar con qué propiedad están relacionadas esas medidas. Es decir, se tiene el concepto se ha desagregado un conjunto de propiedades y tenemos un listado de medidas, y lo que se trata es ir de las medidas hacia el concepto viendo con cuál propiedad está relacionada cada una de las medidas. Es decir, es una relación desde el caso particular hacia el enunciado general que establece la propiedad. Para cada una, a su vez, esto es un ejercicio. El ejercicio complementario es, desde el otro lado, ver las dimensiones que se han establecido y de las dimensiones ver si para cada una de las dimensiones contamos efectivamente con medidas. Este doble ejercicio desde las medidas y de las dimensiones nos permite evaluar si el campo teórico que está establecido por el concepto efectivamente está cubierto a través del conjunto de indicadores que se ha propuesto. La validez de contenido nos permite, en el caso de que no haya validez de contenido o sea insuficiente, volver al proceso de operacionalización buscando otros indicadores que puedan completar esta parte que falta, o si encontramos que las medidas disponibles que tenemos no alcanzan a cubrir algunas propiedades, lo que podemos es decir, el concepto inicial lo vamos a tener que achicar, recortar, quitándole una parte de las dimensiones o propiedades, porque efectivamente los indicadores que disponemos son estos. En consecuencia, no contamos con medidas para otras dimensiones y podemos resolver acotar el concepto. Básicamente, la buena cantidad de investigaciones sobre capital cultural, ya que estamos en el concepto, lo que miden es capital cultural objetivado, capital cultural institucionalizado, dejando fuera lo que Bourdieu llama capital cultural incorporado. La validez de constructo. Lo que se hace es, una vez hecho el registro de las medidas, en general es una validez que se examina ya con la matriz de datos allí delante, se ven las relaciones entre los indicadores. Bien, para esto empezamos a hacer un trabajo estadístico, viendo primero la matriz de correlaciones entre los indicadores y analizando si las relaciones observadas en sus signos y en sus dimensiones son consistentes con las relaciones esperadas a través de la conceptuación. Es decir, si decimos que dos dimensiones o los indicadores de una misma dimensión debieran presentar correlaciones de magnitud elevada, alta, y a su vez signo positivo, esperamos que en el plano empírico, en la matriz de datos, las correlaciones entre esas variables sean positivas y de magnitud elevada. ¿Cuándo empiezan los problemas o cuándo empieza a haber insuficiencias en la validez de constructo? Bueno, precisamente cuando las relaciones observadas en la matriz de correlaciones, estimadas en la matriz de correlaciones, no son de gran magnitud o aparecen signos negativos cuando no eran esperables signos negativos. También la validez de constructo típicamente es puesta en tela de discusión cuando, por ejemplo, sostenemos que el concepto tiene una única dimensión y nosotros mirando la matriz de correlaciones empezamos a ver que las correlaciones se agrupan en 3 o 4 clusters y
claramente tenemos ahí situaciones de multidimensionalidad. O a la inversa, decimos que el concepto es multidimensional y observamos que todas las correlaciones están fuertemente atadas entre ellas, o sea que existe una intercorrelación muy elevada, con lo cual difícilmente pudiéramos identificar más de una dimensión. La falta de la validez de constructo lo que puede llevar es a descartar los datos relevados y producir otros, es decir, bueno, en realidad la validez de constructo no se puede confirmar porque tuvimos una muy mala muestra o tuvimos malos registros, en fin, se identifican errores en el proceso de registro o en el proceso de diseño de los instrumentos que nos hacen pensar que esos datos son malos y los descartamos. También puede llevar en lugar a descartar los datos, a descartar el concepto, es decir, el concepto en realidad es multidimensional y no unidimensional o la inversa. Es decir, hay un proceso de reformulación del concepto. La última de los tipos de validez de medida es la validez predictiva. La validez predictiva es, digamos, la última de todas, aquella que suele decirse que es concluyente en alguna medida. Sin embargo, es de atender que la validez predictiva se apoya en algunas cosas que no son triviales tener. En primer lugar, la validez predictiva requiere que en la matriz de datos que estamos trabajando hayan medidas de las variables dependientes, porque ¿cuál es la idea? La validez predictiva dice, si esta es una buena medida del concepto C, entonces debería observarse fuertes relaciones entre el concepto C y el efecto E. Entonces yo tengo que tener una medida del efecto E y debo observar relaciones de magnitud importante entre las dos variables. Si eso ocurre, entonces estaré diciendo que el concepto C ha sido bien medido. Ahora, nuevamente, para poder juzgar la validez de medida, en la validez predictiva yo tengo que tener una evaluación muy favorable de las medidas a través de la validez de contenido y la validez de constructo. Es decir, la validez predictiva se apoya en haber alcanzado para esas medidas una validez de contenido y una validez de constructo. A su vez, en las medidas de las variables dependientes también tengo que dar garantías de tener una validez de constructo y una validez de contenido razonablemente buenas a los efectos de que la relación que yo voy a examinar no pueda ser objetada por carecer de validez de medida. Bien, a su vez, toda validez predictiva, en la medida que establece una relación de interdependencia, tiene que ser examinada bajo el criterio de la validez interna. Es decir, que la validez predictiva es muy rigurosa, sin embargo, está apoyada sobre otros elementos que debieron haber sido logrados previamente. Muchas gracias.